Bueno, em, cuando empecé digamos, me empezaron me convocaron para esta reunión, estas jornadas con Andrés y con Héctor, con quienes además hemos compartido parte de lo que ha sido el plan de generalización de la oralidad en la provincia de Buenos Aires desde el año 2016, y con Andrés, con el que trabajé 10 años como secretaria del Juzgado 14, cuando él era juez de ese juzgado. Hemos trabajado muchas meses y hemos hablado muchas veces de audiencias y hemos escrito y hemos tratado de hacer todo lo posible para convencer, para trabajar y para también cuestionarnos nosotros mismos nuestras propias ideas respecto de las audiencias. Cuando yo pienso en las audiencias, y seguramente a ustedes también les pasará lo mismo, la idea de audiencia es una idea antigua, no es una idea novedosa. Esta idea de que nos reunimos, como estamos reunidos nosotros, esto no deja de ser una audiencia con otros fines, no procesales, pero no deja de ser una audiencia. Nos reunimos todos en algún ambiente, en un mismo lugar. Hoy la tecnología, las audiencias remotas, parcialmente remotas, y todas las formas de comunicación que nos trajo la pandemia, nos llevó a la idea de que podíamos reunirnos de otra manera, pero en realidad siempre ha sido esa idea de reunión. Y si ustedes leen a los procesalistas que escribieron hace 100 años, como Calamandrei, van a ver que ya allí, él en 1919, empieza o detecta y habla de la fortaleza del sistema de audiencias y de la utilidad de reunirnos para, diríamos en principio, después volveremos sobre el tema, pero en principio para producir algún tipo de acto procesal, algún tipo de acto en el marco de ese proceso. Y la idea de las audiencias, como está titulado este seminario, patrimoniales o en los procesos patrimoniales, sí tal vez es más novedosa, porque si ustedes ejercen la profesión o trabajan como algunos de los que están hoy acá en la defensa pública, o si trabajan en juzgados o en dependencias estatales, seguramente conocen ámbitos de audiencias que no son las del derecho civil o del derecho patrimonial, las audiencias de familia, las audiencias laborales y otras formas de audiencias, pero lo novedoso es justamente aplicarlas al derecho civil. En eso sí es novedoso. Novedoso, y en esto me quiero referir específicamente, dejar en claro, en tanto pensemos en algo estandarizado, uniforme e igual para todos y todas. ¿Por qué? Porque ha habido a lo largo de nuestra historia procesal y a lo largo de nuestra historia de política jurisdiccional, muchas personas que han pensado en las audiencias como algo bueno y han ejercido esa función jurisdiccional a través de las audiencias. Nombro, para los que son de La Plata, a alguien que seguramente los que tienen más años como yo conocerán, reconocerán o habrán escuchado, como era el doctor Lavie, que era un juez de un juzgado civil de aquí de La Plata, y ese juez en general tomaba las audiencias. Las tomaba también quien fue el primer juez que yo tuve en la función, que fue el doctor de Rosa, que fue la persona que me nombró hace 27 años, y él también tomaba audiencias. Y hubieron otros jueces en el interior de la provincia, Pelayo, Ariel Labrada, digamos, trato de nombrar aquellas personas que tuvieron una visión, aún en periodos diferentes a los que nosotros vivimos hoy, y que pensaron en esta idea de audiencia, en esta idea de reunión, como algo provechoso y como algo que le daba en la participación de ellos como jueces algo diferente a lo que eran las audiencias que hasta ese momento conocíamos. Ahora, la atomización de esa forma de ejercicio jurisdiccional puede ser bueno para quien la ejerce, puede ser bueno para quien transitoriamente está en un juicio en ese juzgado, puede ser bueno para funcionarias y funcionarios que trabajan y empleados y que ven en esa forma de las audiencias algo novedoso. Pero para el ejercicio general, para el público en general y para el servicio de justicia en general, los intentos atomizados no son buenos, porque esa persona se jubila, el doctor Lavie se fue a la Cámara, y vino otra persona, y
por ahí no tenía la misma idea, como el doctor Soto también se fue a la Cámara, el doctor Perayo Ariel Labrada se jubiló, y finalmente quedaron como buenas experiencias, como experiencias enriquecedoras, pero quedaron ahí atomizadas. Entonces, siempre que pensemos en un proceso patrimonial por audiencias, estoy hablando siempre de algo institucional, algo universal, y algo que haga que el sorteo de receptoría no implique el éxito o el fracaso que yo pueda tener en la forma del ejercicio de la profesión y también en el ejercicio de la magistratura. También ha habido, ustedes saben, hace varios años, distintos intentos desde proyectos legislativos que han tenido instancia, uno de ellos creo que parlamentaria, y otro por lo menos está en instancia del Poder Ejecutivo, distintos proyectos que han intentado pensar un proceso por audiencias. Estos proyectos pertenecen a signos políticos partidarios muy diferentes, pero a un signo o una idea de política jurisdiccional igual. Digamos, tanto el proyecto que se desarrolló en el ámbito del Ministerio de Justicia, con intervención del Colproba, en el periodo de la gobernadora Vidal, como el proyecto que se desarrolló hace 2 años aproximadamente, que finalizó en marzo de este año, con una elevación de un proyecto del gobernador Kicillof, en ambos casos, esos proyectos, que como digo, responden a signos políticos enfrentados, o por lo menos muy dispares, tienen la idea de que necesitaríamos un proceso por audiencias. Un proceso por audiencias esquemáticamente sería un juicio en el cual existen al menos 2 audiencias. Una audiencia que vamos a denominar audiencia preliminar, en la cual tiene objetos múltiples, tiene la conciliación y tiene también la etapa de apertura probatoria y el desarrollo de las cuestiones de prueba, y una segunda audiencia de prueba, de juicio, donde se produce lo que se llama la prueba oral, es decir, la prueba confesional, las explicaciones de los peritos, la prueba de los testigos. Eso sería esquemáticamente, cuando nosotros pensamos un proceso por audiencias, los 2 proyectos lo receptan más o menos con esa misma estructura. Con sus bemoles, pero con esa misma estructura. Ahora bien, ustedes, si más o menos han estado en el debate público de ambos proyectos, y han habido jornadas, producciones escritas y de todo tipo, sabrán que ambos proyectos, en lo atinente, en otras cosas también, pero en lo atinente a las audiencias, fueron muy atacados, con argumentos que creo que nosotros tenemos que hacernos cargo, pensarlos y que sirvan también para el cuestionamiento, ¿no? Yo les podría decir, y estaría bien que lo dijera, y ustedes no podrían rebatir, que el derecho a la audiencia es un derecho constitucional. Y allí, con recepción convencional, y allí yo cerraría el debate, porque con ese argumento de autoridad, podríamos debatir. Si yo les digo que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que las partes, no solamente en el proceso civil, en cualquier proceso, tienen derecho a una audiencia, a ser oídos en audiencia con el juez, jueza o el tribunal, bueno, yo les diría, ¿qué vamos a discutir? Está acá, Convención Americana, artículo 75, inciso 22, norma absolutamente operativa en el ámbito de nuestro sistema, no tenemos nada que discutir. Pero me parece a mí que el debate merece ser discutido. Digamos, yo ayer pensaba que cualquier niño podría argumentar con la Convención de los Derechos del Niño el derecho a obtener el álbum del Mundial, ¿no? Que es el tema del día, ¿no? Cualquier niño podría decir, bueno, la Convención de Derechos del Niño me ampara a tener una cantidad de paquetes de figuritas por semana, y ese argumento es tan fuerte, el de la Convención Americana, que como digo, me parece que lo podemos dejar a un lado. Dejémoslo. ¿Tendrá derecho alguien a ir por ese argumento? Sí, tendrá derecho. Pero me parece que es útil que discutamos los otros argumentos, que son los más valiosos en este sentido. Yo los agrupé como en 4, puede haber muchos más, pero como los más conocidos o los que más se discutieron. El primero es que las audiencias no son necesarias. Vamos a poner, digamos, las audiencias en realidad no son actos procesales necesarios en el ámbito del proceso, porque
pueden ser suplidas perfectamente por otras formas de producción, por una forma de producción escrita, por una forma de producción de audiencias sin la presencia del juez, por muchas otras formas de producción que no sea necesariamente destinar un tiempo, un espacio a una audiencia, en una audiencia como nosotros la tenemos entendida, en ese sentido que yo les refería, ¿no? Un lugar en el cual nos encontramos y debatimos y producimos con presencia del juez o la jueza, abogados y las partes. El segundo argumento es que las juezas y los jueces no están para este tipo de actos. En realidad, que son actos perfectamente delegables en otras personas que pertenecen al tribunal o que pertenecen al juzgado y que pueden desarrollar esos actos. A este argumento siempre se le ha sumado un argumento más, que es que hay en el ámbito de los juzgados y de los tribunales personas mejor capacitadas en ciertos temas que la propia juez o el juez, o la jueza, ¿no? Muchas veces se ha dicho, bueno, en realidad los jueces y las juezas no tienen mucha cancha en la conciliación, son malos conciliando. Por lo tanto, gastar un recurso tan costoso como es una jueza o un juez en intentar conciliar, parece que es algo que no corresponde. Sumado a agregarle allí el siempre fantasma del prejuzgamiento y decir, bueno, en realidad otras personas que pertenecen al tribunal, en el juzgado, finalmente pueden decir cosas que las juezas y los jueces pueden decir, ¿no? Se da mucho en el ámbito laboral que secretarios u otros funcionarios del tribunal acercan a las partes ciertas fórmulas que no son las fórmulas conciliatorias que los artículos del Código Procesal le permiten a las jueces y los jueces, sino que son más o menos cómo ven la cosa y para dónde iríamos. Que eso no se le permitiría que lo hiciera quien es el titular del juzgado, pero sí lo podría hacer esta otra persona que además tiene mayores capacidades. Y finalmente, otro argumento que casi clausura todo lo demás, que hay una imposibilidad fáctica, digamos, que la carga de trabajo es tanta que es imposible que quien desarrolla las tareas como jueza o juez o miembro del tribunal tome las audiencias, haga las sentencias y atienda todo lo demás que corresponde a ese juzgado, a esa dependencia. Estas 4 preguntas las dejo allí en la bandeja de salida como para volver al final, con esta idea, como les digo, de que evidentemente son las que yo por lo menos he escuchado, después seguramente ustedes tendrán otras, pero las que se han escuchado más ajustándose o intentando atacar estos proyectos. Cuando pensamos en eso, nos ubicamos siempre porque los mayores ataques vinieron desde el ámbito del Poder Judicial y quienes desarrollaban la magistratura, nos ubicamos siempre en ese lugar. Ahora, si yo me doy vuelta para el otro lado, ustedes me dirán, como abogados y abogadas que ejercen la profesión o la defensa pública, bueno, nosotros siempre tuvimos audiencias, independientemente de quién fuera el interlocutor. La audiencia a mí nunca me fue negada, digamos, siempre yo tuve que asistir a audiencias. No es que cuando las juezas o los jueces no estaban en las audiencias, se relevaba a las partes, se relevaba a los abogados y abogadas de estar en las audiencias. No, los abogados y las abogadas estaban siempre en las audiencias. Como digo, más incómodos, sentados, parados, sentados sobre una pila de expedientes, con un empleado que sabía tipear, con un empleado que no sabía tipear, discutiendo en el pasillo, aún a veces sin ingresar a las dependencias judiciales, solamente en el pasillo, digamos, todas esas opciones estaban allí. Para empezar a desandar estos interrogantes y tratar de también hablar entre nosotros lo que vemos, voy a empezar con una audiencia preliminar. El caso es muy sencillo, digamos, no necesitan mucha información para ver la audiencia. Como les decía, para los que no conocen, la audiencia preliminar es una audiencia donde primero se intenta la conciliación, y si no se obtiene la conciliación, se empieza a discutir la cuestión probatoria. En la discusión de la cuestión probatoria, nosotros empezamos a grabar. Es una audiencia virtual, totalmente virtual, están los letrados, apoderados todos en la audiencia,
conmigo y con el auxiliar letrado, con uno de los auxiliares letrados del juzgado, y empezamos a desarrollar allí la cuestión probatoria. Voy a empezar con eso, crucemos los dedos, como diría Riverito, y que funcione. Lo único que te voy a pedir, Carolina, es que cuando empiece me digas si se escucha y me Dale. Bueno, escucho un niño que habla, pero empiezo con la prueba de la parte actora. Sí. Tengo presente la documental. Tenemos la informativa a Federación Patronal. Doctor Méndez, te había pedido el legajo de Federación Patronal respecto del siniestro. Yo entiendo que la doctora Cuenca acompañó la denuncia del siniestro cuando contestó la demanda. No sé si hay otra documentación más que usted requiera con esta informativa. No, ahí solamente había una pericia, un reconocimiento médico que le habían hecho a Balbín, a pedido de la misma citada en garantía en su momento. Así que... bueno, lo pedimos. Pero, sí, no, si no lo tiene la doctora, yo desisto, no hay problema, no. Bien, muy bien. Bueno. Era una pericia médica hecha por el médico de Federación, que le había dado una incapacidad, todo a petición de Federación. Así que yo había hablado con la doctora Cuenca. Sí, no tengo autorización todavía, Cristian. Bueno. Si avanzamos con la pericia mecánica y vemos ese resultado, tal vez podamos conversar alguna posibilidad, porque tampoco hablé con el doctor Román y no estoy sola por la demandada, entonces tendría que conversarlo con él también. Y la verdad es que me demoré un poco en analizar la propuesta, sinceramente. Después hablo con el doctor Román y pido autorización a Federación Patronal a ver si me autorizan presentar ese informe. La verdad es que no lo sabría. De cualquier manera, estas son instrucciones precisas de la compañía. No puedo hablar de nada hasta que avance un poco la pericia mecánica o accidentológica o lo que fuera. Bien, doctor, si usted quiere yo se la mantengo la prueba, porque usted la ofreció. Bueno. La mantenemos, más allá, Federación, más allá de que usted verá cuando produce esa prueba, yo se la proveo positivamente. ¿Cómo no? Si después usted la produce o no. Bueno, y las otras dos ya están libradas por secretaría, tanto al Hospital Gutiérrez como a la UFI 14. ¿El Gutiérrez contestó, Facundo? Pues no la tengo, la de Gutiérrez. No, Gutiérrez no contestó y la doctora Escarpino en abril había contestado, el 8 de abril, de que no tenían los medios para mandarnos fotocopias y demás. Bueno, sacamos reiteratorio al Gutiérrez, Facundo, por secretaría. Y bueno, a la UFI 14 también ordenemos reiteratorio, igualmente tengamos en cuenta que el doctor está manifestando que está en comisaría para notificar el archivo a Balbín. Bueno, tenemos la testimonial, que son estos testigos, Pasos, Arrúa, López Acosta y Germán. No sé, doctor, si alguno es testigo del hecho. Supuestamente hay 2 testigos del hecho, que no se los puedo confirmar, y 3 son los mismos también coincidentes con lo del beneficio. Bien, perfecto. Bueno, entonces, para la vista de causa vamos a tener la confesional, no sé si la van a mantener todas las partes, la confesional y estos testigos por el principal y por el beneficio de litigar sin gastos. Bueno, con relación a las pericias, usted me ha ofrecido traumatólogo,
voy con lo que es médico, traumatólogo, cirujano plástico y deportólogo. Yo sortearía un traumatólogo para ver si nos puede contestar. La del deportólogo seguro que nos la va a poder contestar. Y la del cirujano plástico, entiendo que la lesión que usted reclama es la producida por la cirugía. Sí, La sí, cicatriz producida por la cirugía. Yo creo que esa también. Vamos a desinsacular un traumatólogo. Si el traumatólogo no nos puede contestar lo del cirujano plástico, recién ahí sorteamos un cirujano, ¿sí? ¿Cómo no? Y con relación al daño psíquico, en atención a que usted ofreció tanto psicólogo como psiquiatra, pero a la vez en su escrito de demanda usted me informa que el señor Balbín estuvo internado por atención neuropsiquiátrica durante enero del año pasado. Correcto. Bien, entonces voy a sortear un psiquiatra, porque tiene más incumbencias en atención a que no es solamente la cuestión que puede ser un estrés postraumático como en otro tipo de accidentes, sino que en este caso se está denunciando una patología, obviamente que después habrá que establecer si tiene relación de causalidad con el hecho o no, pero bueno, me parece que el psiquiatra es más amplio en ese sentido. Totalmente de acuerdo, doctora. Bien, bueno, entonces, Facundo, vamos a desinsacular de la Cámara un traumatólogo y un psiquiatra. Con relación a la pericial contable, más allá, usted ha hecho una reserva con relación al límite de cobertura, si mal no recuerdo, acá Federación tiene un límite de cobertura de 22 millones, tiene un 30% a cargo del asegurado, doctora, corríjame, ¿es así? Un 30% a cargo del asegurado. La verdad es que eso no Bueno, entonces creo que no. No es el 30% que las costas y las costas de edificación no podrían superar. Que en realidad la jurisprudencia, el código dice que no puede superar el 25%, así que no. Sí, perfecto, sí. Antiguo es ese tema nada más. Del Código Civil. Sí, perfecto. Bueno, entonces, tiene ese límite. No sé, doctor, si a usted le interesa la pericial contable. No, la descarto. Yo la desisto, doctora. Bien, perfecto. Bueno, entonces tengo por desistido a la parte actora de la pericial contable y creo que con eso Facundo ha terminado con la prueba de la parte actora. Estás muteado, pero te leo los labios y sé que dijiste sí. Bueno. Perdón, sí. Tengo a la nena acá al lado con su Zoom, por eso. Sí. ¿Y tú de italiano? No, estamos hablando en italiano. Y bueno, voy con la prueba de la citada en garantía por orden de aparición en el proceso. Tengo presente la documental, tiene la doctora también ofrecida confesional, la informativa a la UF 14 es común, por lo tanto estamos a lo que dije con relación a la prueba de la parte actora. Tiene prueba pericial médica, que le vamos a pedir al perito traumatólogo que conteste los puntos de pericia de la pericial médica. Doctora, la pericial contable, ¿me interesa? Se desiste. No, atento al reconocimiento se desiste. Bien, y vamos a sortear, sí, el perito ingeniero mecánico. Tengan en cuenta que el mecánico, hasta que no tenga yo la causa penal, poco va a poder hacer porque me va a pedir. Yo igualmente a veces le hago autorizaciones, pero ahora con las restricciones de la SUFI para la comparecencia, difícilmente la puede ir a ver allá, la necesito tenerla acá. Pero bueno, lo vamos desinsaculando. Sí, doctora. Una consulta, Cris. Sí. No negaste el límite de cobertura, ¿verdad? No. Habrás hecho cuestión de la oposición y eso, pero el límite no lo negaste. Listo. La cobertura era 22 millones. Sí. No creo que lleguemos por ahí, pero... Con los se pidió 14. 14, claro. Bueno, hoy está el fallo de la actualización de la cobertura, así que al momento de efectivo pago, así que... Va a correr por unos 50 más o menos, seguramente. ¿Quiere, doctora, quiere que lo deje constancia yo? No. No tengo problema de dejar constancia que no se encuentra controvertido el límite de cobertura. Como quieran, sí. Bueno, pero digamos, ponemos, si querés, Facundo, la pericial contable en atención a que no existe controversia respecto de la póliza y el límite de cobertura.
Lo que pasa es que a veces no lo piden las partes, la actualización del límite de cobertura. Ah, sí. Bueno, vamos, ahí terminé con la prueba de la cita de garantía, Facundo, ¿sí, no? Sí. Bien. Sí, Bueno, voy con ESUR y que Rodríguez tiene una adhesión a la de ESUR, tenemos prueba confesional y la pericial del ingeniero mecánico, que es común con la cita de garantía. Díganme si van a mantener la prueba confesional. Y lo vemos en el momento de la audiencia, si le parece. Bien. Bueno, entonces voy a fijar una fecha de la audiencia de vista de causa. Bueno, hasta ahí lo más importante de la audiencia preliminar. Lo primero que piensen, se colocan el micrófono, y lo primero que piensen que se les ocurre, que notan de esta audiencia. Más allá, no digan que estaba despeinada y que tenía los pelos parados yo, porque eso ya nos dimos cuenta todos. Otra cosa les pido. Buenas tardes, ¿puedo abrir el...? Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A mí lo que me pareció de la audiencia es, digamos, lo que me impactó a mí como abogado de parte, es el hecho de cómo sugirió cambiar la especialidad de la prueba ofrecida, de la pericial ofrecida por una de las partes. Es decir, y cómo eso, por ahí, coloca en tensión para mí las reglas del juego, digamos, ¿no? El artículo 458, el 459 inciso 2, que si bien, digo 459 inciso 2, que si bien le permite al juez ampliar o descartar puntos de la pericia, no sé si abarca la especialidad misma. Después, o sea, me gustó cómo estuvo dirigida, bastante dinámica la audiencia. Gracias, Nazareno. ¿Quién más? ¿Nadie más? Sí, yo, Ceci. Sí. Perdón. Tengo una Hola. consulta. ¿Cómo andás? Tengo una consulta. Ese fallo que hablaron de la actualización del límite de cobertura, me dejó pensando, ¿tiene que ver también, tiene una injerencia directa con la prueba que se ofrece o por ahí a los puntos de la pericial contable, digo yo? ¿Perjudica, mejora? Sí, ustedes, les cuento que allí entra directamente la cuestión de la duración del proceso. ¿Qué pasaba? En procesos muy antiguos, nosotros llegábamos a sentencias con compañías de seguro con límites de cobertura de 100.000 pesos, por ejemplo. Cuando hoy una póliza, digo con relación a las pólizas que están estandarizadas por la superintendencia, ¿no? Esas pólizas que tienen un límite. Entonces, la Corte en ese fallo dice que en realidad al momento de la sentencia, como nosotros fijamos a valores actuales, la extensión del límite de cobertura para las citadas en garantía debe ser el de la póliza de este momento. Entonces, si yo tenía una póliza que tenía 6 millones, pero hoy esa póliza tiene 10, el límite es 10. Eso es lo que sí, eso es lo que ha dicho la Corte. Pero quería contestar un poquito y charlar un poquito el tema de lo que dice Nazareno. Acá, en la parte actora había ofrecido, dentro de la especialidad médica, 3 especialidades. Había ofrecido un perito médico traumatólogo, un perito médico deportólogo y un perito médico en cirugía plástica. El señor, a raíz del accidente, había tenido una cirugía, y por esa cirugía le había quedado una cicatriz quirúrgica. Entonces, lo que yo le digo allí no es que le quito los puntos de pericia. Los puntos de pericia quedan igual. Yo lo que le digo allí es que voy a sortear un traumatólogo, que es el que él ofreció, que le voy a pedir al traumatólogo que me conteste los otros puntos, y que para el caso de que no los pudiera contestar, obviamente la prueba le queda. No es que la prueba se la desestimo. Le dejo una, esperando que el perito, por una idea también de que no sortear tanta cantidad de especialidades. Y con relación a la otra, él había ofrecido psicólogo y psiquiatra. Este caso
como un hecho nuevo, una vez que el proceso está iniciado, se denuncia que el actor estaba alojado en un centro neuropsiquiátrico. Por lo tanto, de las dos especialidades, una es médico psiquiatra, y el otro es psicólogo. En realidad, los médicos psiquiatras tienen más incumbencias, por ejemplo, para establecer incapacidades, que a veces los psicólogos no las tienen. Y además, en este caso, teniendo en cuenta que era muy importante probar la relación de causalidad, es decir, que la parte actora en ese caso, como no era, digamos, un hecho traído con relación a los daños, tenía que acreditar además que esa internación psiquiátrica se conectaba causalmente con el accidente. Una situación de una prueba difícil, pero por eso yo, de los dos que él me ofreció, el psicólogo y el psiquiatra, tiene mayor amplitud el psiquiatra, y por eso fuimos allí. ¿Alguien más me parece que quería hablar? No sé, Carolina, si lo ves. No. Ah, sí. Yo... Rafa. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo están? ¿Cómo va? No, simplemente se verifica, ¿no? Una de las ventajas que tiene la oralidad, que es la celeridad, ¿no? Cómo tan rápido y de forma expedita uno puede resolver cuestiones vinculadas con la prueba. Yo me acuerdo que cuando uno tenía que resolver alguna oposición a la prueba planteada por escrito, traslados, después la preparación de la resolución con la jurisprudencia, la notificación para dejar firme la resolución que resolvía ese tipo de cuestiones. Bueno, la ventaja de la celeridad es muy diferente, digamos, el tiempo que insume la oralidad con lo escrito. Gracias, Rafa. Sí, yo cuando veo esta audiencia, además, lo que me sorprende, que por ahí no siempre ocurre, es la cordialidad que existe entre abogadas y abogados que participan en una audiencia. Vieron que es una audiencia cordial, más allá de lo que, hasta donde yo puedo ofrecer, lo que la compañía me permite ofrecer, las posibilidades tal vez un poco ajustadas que tengo para cerrarlo en este momento, y también algo que nosotros a veces no nos llega, que es todo lo que subyace al proceso y que no tiene traducción en el juicio en sí. ¿Vieron que pasa, ustedes les pasará, que los que trabajamos a veces en tribunales, vemos la puntita del iceberg, ¿no? Como una cuestión, como algo que no siempre es todo lo que sucede. Y aquello que no nos llega a nosotros en conocimiento, nos permite, como digo yo siempre, es ese hilito que a veces podemos tirar para la conciliación, ¿no? Que por ahí las personas que se dedican a la mediación lo conocen mejor, por ahí nosotros no tenemos, pero sí, fíjense cómo hay un diálogo entre ellos. Necesito esto, le dice ella, necesito la pericia mecánica, no te puedo ofrecer nada hasta que no tenga la pericia mecánica, ¿no? Porque un accidente muy discutido, un camión de la basura que dobla y una moto que lo choca, y se discute realmente quién había sido el responsable, si era un hecho de la víctima. Entonces, hay allí y que corresponde además con algún diálogo que yo no conozco, que el juzgado no conoce, pero que existe en esa forma. Veo además en esto, como en la mayoría de las audiencias, que abogadas y abogados conocen qué es lo que tienen que probar, ¿no? Está muy claro qué es lo que tienen que probar. Cada uno de ellos sabe, los tres, el que viene por la cita en garantía, el que viene por el demandado y el que viene por actor, sabe muy bien qué es lo que tiene que probar. Y sabe qué es lo que no tiene que probar. Y ahí voy a lo que decía Rafael, ¿no? Fíjense, yo siempre digo que es como que tengo siempre la imagen de que el juicio llega a la audiencia preliminar como un flan, ¿no? Como una cosa ahí, bamboleante, como una gelatina. Y la preliminar lo ajusta. Lo ajusta bien, obviamente, siempre que yo no haga barbaridades, y los abogados y abogadas no hagan barbaridades, pero lo ajusta bien. Realmente
no estábamos discutiendo si los 22 millones, o sea que la demanda era por 14 millones, si los 22 millones alcanzaba o no alcanzaba, y no había allí una discusión. Y eventualmente la discusión del límite de cobertura no es una cuestión contable. No estamos discutiendo contablemente. El 457 me dice que yo tengo que ir a un perito cuando el conocimiento no lo tengo yo. Ahora, si el límite de cobertura es aplicable, no es aplicable, es invocado por uno, se me puede aplicar a mí, es una cuestión jurídica, no contable. Pero fíjense que, como decía recién Rafael, en un provimiento escrito, esta prueba toda. No tengo ninguna duda. En un provimiento escrito, la contable iba, que es una prueba costosa, que lleva tiempo, que genera toda una situación y que después nadie le iba a valorar, porque no había allí ninguna cuestión. Pero siempre pienso en eso, en la cordialidad, en el conocimiento, entrar siempre a la audiencia con el conocimiento de qué estamos discutiendo, como en esos círculos concéntricos, vieron que estudiamos en la escuela primaria, y realmente ver qué es lo que queda en el círculo concéntrico y qué es lo que no queda, y qué está por afuera. Más allá de las cuestiones ahí que se desarrollan. También en esta audiencia me gusta esta idea de colaboración mutua, de que pertenecemos a distintas partes en el proceso, estamos enfrentados jurídicamente, vos pensaste que pasó A y yo pienso que pasó B, pero eso no significa que no podamos hacer un ejercicio conjunto destinado a avanzar y saber lo que pasa. En las audiencias preliminares, la presencia y la voz cantante de la jueza y el juez es más evidente, sin duda, más que tal vez en la audiencia de vista de causa, más allá de los debates que se suscitaron el otro día con la audiencia de Sandra, ¿no? Pero la audiencia preliminar es un esfuerzo mayor para el órgano, porque cuando nosotros sentamos esa audiencia, significa que ese auxiliar letrado que preparó esa audiencia, la preparó, que me pasaron un apunte, que yo leí el expediente, y también que los abogados y abogadas que participan saben. Podrán no saber, porque no está la parte si el testigo es del hecho o no, pero saben de qué estamos discutiendo, ¿no? Y agrego una cosa más. A veces, en el caso puntualmente de los apoderados, ahora te doy la palabra, Manuel, en el caso de los apoderados, a veces ellos necesitan que yo resuelva y no desistir, porque no tienen facultades, porque a veces se dan vuelta con su poder dante y no pueden argumentar por qué desistieron algo, entonces a veces finalmente termina uno decidiendo, aunque a veces es evidente que no es necesaria. Sí, Manuel. ¿Qué tal, doctora? Yo quería hacer un comentario en relación tal vez a esto que hacía alusión, que desde el órgano judicial se ve solo la punta del iceberg. Si no percibí mal, me parece que no estaba la parte actora en la preliminar, ¿puede ser? Exactamente, no estaba. Y me llamó la atención eso, y tal vez quería, no sé, invitar a la reflexión si puede ser estrategia de las partes llevar o no a sus patrocinados a la audiencia, o si es una cuestión tal vez necesaria, conveniente para el funcionamiento del proceso. Es buen punto, Manuel. Habrás visto, y todos habrán visto, que en las audiencias preliminares virtuales es más infrecuente que estén las partes como si están en las audiencias presenciales. Las razones son múltiples. A veces es verdad, como dice el doctor Maimone, que es una estrategia. Que esté la parte o no esté la parte puede implicar acercarme, alejarme de la conciliación, o acercarme o alejarme de la solución del proceso. En las audiencias virtuales, no sé si usted misma experiencia, pero hay una enorme dificultad, o ha habido una enorme dificultad en el momento de la pandemia de poder conectarse muchas personas, testigos, partes a las audiencias. El 65% de los teléfonos celulares de nuestro país funcionan con tarjetas prepagas. Eso significa que yo no podría pedirle a una parte, a un testigo, que gaste su tarjeta para conectarse a una audiencia. Digamos, la pauperización del sistema, la pobreza,
las restricciones que tienen muchos hombres y mujeres y niños y todos los habitantes de nuestro país de poder acceder a ciertos medios mínimos, hizo que ese elefante estuviera en el medio del salón y todos los veíamos. Entonces, a veces no sucedía, en este caso no lo sé si fue una estrategia o no del doctor Mendy, pero es verdad que antes en las audiencias preliminares presenciales la gente viene al juzgado. En la mayoría de las audiencias de vista causa también, pero en las audiencias preliminares era más infrecuente que la gente se conectara. Y eso obviamente obsta a la conciliación, porque a veces, bueno, sí, puede ser que los abogados conozcan mucho la situación, pero a veces la situación económica, la posibilidad de acceder a un acuerdo, si necesito la plata ahora, si lo voy a cobrar dentro de 30 días, qué me conviene o no me conviene, bueno, a veces solamente la persona que es actor en ese juicio lo sabe. A veces los abogados son datos que no tienen. Pero sí es verdad que a veces la presencia o la ausencia de las partes puede tener adentro esa estrategia que el doctor Maimone manifiesta. ¿Algo más con relación a la audiencia preliminar? Bueno, ahora les voy a mostrar otra audiencia, también virtual, pero de vista de causa. Les relato brevemente los hechos. Un señor que tiene una apoyajería, tiene un vehículo, tiene 2 motos en realidad, el juicio es por robo de 2 motos, pero la discusión es con relación a una. Esa moto gracias. Esa moto se la roban. Él demanda porque la compañía de seguros no le paga por esa moto, y cuando demanda la compañía de seguros dice, no, yo rechacé el siniestro porque la moto se había contratado un seguro para uso particular y la moto se usaba para la apoyajería, para el delivery de la apoyajería. Quien viene a declarar es el investigador, el que hizo el liquidador, digamos, de la compañía de seguros, que hizo esa investigación con relación a la moto. De vuelta, crucen los dedos, y en esta los voy a sorprender porque estoy peinada. A ver, vamos. Carolina, de vuelta, después me decís si se ve. En un momento hay un reconocimiento que es muy largo, la voy a pasar un poquito en la parte del reconocimiento. ¿Robo, hurto sufrido por el señor Suárez? Sí, señora. Bien, cuénteme. ¿Cómo se desarrolló el siniestro? No, dígame qué intervención tuvo usted, qué época, qué vehículo se trataba. Yo soy verificador, le prestaba servicio a la compañía de seguros Libra y fui designado para hacer la verificación del siniestro, en el cual me contacté previamente con el titular registral de póliza, que es el señor Salazar Suárez, creo. Dicha persona me citó en su domicilio laboral, en una granja y carnicería ubicada en la localidad de La Plata. Y bueno, a él le pregunté las circunstancias del hecho, el hurto de una motocicleta Corben, si mal no recuerdo, y le pregunté también cuál era la utilidad brindada a la misma. ¿Y? Bueno, lo que me manifestó es que él tenía una granja y carnicería ubicada en la calle 7, que utilizaba la unidad asegurada para el reparto, o sea, para el delivery de la carnicería a los domicilios de los clientes, y me describió el hurto, que si mal no recuerdo había sido en la casa de un compañero de la localidad de La Plata, en circunstancias que dejó la unidad estacionada dentro del terreno, y al día siguiente, al levantarse, constató la falta de la misma. Señor, ¿usted recuerda en qué época aproximadamente fue esto? ¿Año? Esto fue el año, siempre hablando antes y después de la pandemia, fue en el año pasado, habrá sido agosto, agosto, en agosto del 2020. Señor, ¿usted vino hasta aquí, hasta La Plata? Yo fui hasta el domicilio comercial de la calle 7. Señor, ¿y usted en función de eso hizo un informe? Yo hice un informe.
Bien, creo que la doctora había pedido, Manuel, te digo para que lo tengas en cuenta, me parece un reconocimiento, es así, doctora, ¿no? Sí, sí, tal cual. El informe está acompañado a la contestación de la demanda. Bien, bueno, sigo preguntando, Manuel, después se lo compartimos en la pantalla, así el señor lo ve. Señor, ¿usted trabajaba en relación de dependencia con Libra? No, yo le hacía una prestación de servicios. Luego de dialogar, de tener este diálogo con el señor Suárez, ¿qué otra, y de hacer el informe que usted ha manifestado que hizo, ¿tuvo alguna otra participación con relación a este siniestro? No, yo lo que hice fue hablar con el señor Suárez, y como el siniestro se desarrolló dentro de una propiedad en el cual era de un compañero de trabajo del señor Suárez, al estar él presente, lo que hice es preguntarle al señor, lo que es Alexis, no recuerdo bien, un testigo, y me declaró exactamente lo mismo. O sea, lo que había sucedido en cuanto a su conocimiento del siniestro y el uso brindado a la unidad asegurada. Yo elaboré el informe y lo mandé a la compañía de seguro. ¿Y ahí terminó su intervención o tuvo alguna otra intervención? Ninguna intervención más. Esa fue la única intervención que tuve. Bien, creo que ahí terminado con el interrogatorio, al igual le voy a dar la palabra, doctora. Manuel, cuando tengas el informe... ¿Cómo? Sí, si compartís la pantalla, así el señor lo ve. Ahí lo ven. Sí, ahí veo la segunda hoja del informe. La aclaración está ahí, firmó adelante suyo, digamos. A la firma, la aclaración y el número de documento del firmante. Perfecto. ¿Algo más, doctora? Sí, yo me gustaría que aclarase qué fue lo que le dijo el señor Alexis, que él dijo que habló también con el testigo. ¿Él utilizaba la moto? Él me contó cómo se desarrolló el siniestro, que es un hurto del vehículo dentro de una propiedad, la cual tiene rejas que da a la calle, y al preguntarle cuál es la utilidad que se le brindaba a la unidad asegurada, manifestó que efectuaba delivery para su comercio, que es una carnicería. Señor, ¿usted fue hasta la casa de ese señor Alexis? No, señora. Ah, ¿y cómo sabe que tenía rejas a la calle? Porque es lo que me está manifestando él en la declaración. Ajá, bien. Manuel, si querés dejar de compartir. Bien. Sí, doctora. Sí, para aclarar nada más esto que usted le preguntó, porque creo que ya había quedado dicho, pero por las dudas, fue dónde lo entrevistó al señor Alexis. ¿No lo entrevistó en su domicilio? No, yo lo entrevisté en el domicilio laboral. En el domicilio laboral de la calle 7, que es el comercio, que es la carnicería. Al domicilio particular de él, yo lo fui. Es lo que él me describe en el relato, que el vehículo, la motocicleta, la deja estacionada dentro de la propiedad, la cual tiene rejas que da a la calle. Yo hice una descripción acorde de lo que él me manifestó. Doctora. Por mí está bien, doctora, suficiente. Doctor Martínez. Sí, gracias, señoría. Señor Danco, buen día, antes que nada. Buen día. Dígame, ¿hasta cuándo trabajó como verificador para Libra Seguros? Y hasta hace 2 meses. Bien, ¿cuál fue el motivo de la desvinculación? No, yo le hago una prestación de servicios y bueno, se ve que no han ingresado carpetas de la zona en la cual yo resido, que es zona sur, y no están derivando ese tipo de carpetas. No me conviene hacer carpetas en la zona de Pilar, ni mucho menos en Campana o en Zárate. Me conviene hacer carpetas en zona sur. Bien, dígame, el hurto, según la declaración o lo que usted logró recabar en este informe que usted elaboró, ¿a qué hora fue realizado?
Yo no tengo conocimiento, o sea, lo que me describe el titular de póliza es que dejó estacionado el vehículo en horas de la noche y al levantarse el día siguiente para ir a trabajar constató la falta de la unidad. No puedo dejar asentado en la franja horaria en la cual sucedió. Bien, dígame, ¿en qué lugar físico sucedió el hecho, o sea, el hurto? ¿Usted sabe en qué dirección, en qué casa? En la parte frontal del domicilio del señor Alexis, creo. No sé, tendría que ver la carpeta, tanta memoria no tengo. Bien. Dígame, ¿en qué horario usted fue a la granja del señor Suárez a efectuar la entrevista con el mediodía? Al mediodía. ¿Y le refirió el señor Suárez cuál era el horario laboral de su empresa? ¿De la de él? Sí. ¿De la carnicería me está diciendo usted? Sí. No recuerdo. No sé si arranca a las 8 de la mañana y cortaba el mediodía y después arrancaba a la tarde, no me acuerdo. Bien. Y una última pregunta. ¿En qué fecha usted realizó el informe al que hizo referencia y que acaba de reconocer? Bueno, la fecha es posterior a la ocurrencia del siniestro. Si el siniestro... no me acuerdo la fecha del siniestro, pero habrá sido dentro del mes de derivado de la carpeta. Bien. O de la ocurrencia del siniestro. Bien. ¿Cuánto tiempo tardó usted en confeccionar el informe y entregárselo a la aseguradora? Y yo habitualmente tardo 10 días. Es lo que se estima, ¿no? A veces más, a veces menos, pero bueno. En el caso de este informe, ¿cuándo le hizo entrega? Y... a la semana, no me acuerdo. La verdad que si le digo, le miento, no recuerdo. Bien. El señor Suárez le hizo manifestación expresa que al momento que le robaron el vehículo, el mismo estaba siendo utilizado con fines comerciales. Al momento de robarle el vehículo fue un hurto dentro del domicilio. No lo va a estar usando, pero yo le pregunté cuál era la utilidad brindada a la unidad asegurada y me manifestó que hacía delivery con la motocicleta. No, pero lo que yo le pregunté es otra cosa, señor Blanco. Al momento del hecho, cuando le hurtaron la motocicleta del señor Suárez, ¿qué utilidad tenía esa motocicleta? ¿Estaba siendo utilizada con fines comerciales o no? Sí. O sea, a la medianoche estaba utilizando la... No, bueno, obviamente que no, si está estacionada, no va a ser delivery a las 3 de la mañana. Considero que se hace dentro del horario laboral, ¿no? ¿Cómo? No le entendí. Considero que el delivery se hace dentro del horario laboral de la aseguradora. Bien. O sea que no estaba dentro del horario laboral en el momento en que hicieron el hecho. No. Listo. No más preguntas, señoría. Bien, pues. Bueno. Lo que vean en esta audiencia. Yo la inmediatez con las preguntas, bueno, no sé, yo porque estoy acostumbrada de antes, como que ya llevabas el pliego, lo miraban, te decían, no, esta pregunta sí, esta es indicativa, esta no, qué sé yo. Para mí como mucho más útil, parece como las vistas de causas laborales, son las que estoy más acostumbrada a pasar. Y bien, o sea, como que es al revés, porque preguntabas vos primero, después las partes se iban como intercalando, o sea, estaba bueno como más directo, parecía. Mucho más directo. Igualmente el interrogatorio que yo hago es el de la abogada, el testigo lo trajo la actora, la demandada, perdón. Yo voy siguiendo, no la entiendo, pero voy siguiendo el de... Claro, sí. está buenísimo. Sí, está buenísimo como una guía. Y ahí el abogado, el último, parecía como que estaba queriendo como orientarlo para defensa del consumidor o para sacarle la calidad de defensa del consumidor, ¿no? Pues le preguntaba a darle que era para uso particular o no. Me daba esa sensación. Sí, bueno, a ver, ¿alguien más que...? Y acá yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo iba a consultar a ver si era un testigo o de reconocimiento, porque más que nada quería analizar eso. Y a lo que decía la colega, más que nada el tema de las preguntas me parece que iban más para el lado de la eventual caducidad por el plazo, y eso me pareció. Pero bueno, obviamente la espontaneidad de la declaración y todo sirve muchísimo más.
es de los dos, era testigo de reconocimiento y digamos, de fondo, de las dos características, de las dos condiciones. ¿Alguien más? No sé si se dan cuenta que los dos, la abogada y el abogado, se sientan frente al testigo con un plan, en ambos casos, muy fuerte, y obviamente que el abogado de la actora sabe, porque además sabe qué es lo que el testigo va a venir a reconocer, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacerle decir al testigo, y le termina haciendo decir al testigo lo que él desea que el testigo diga. Digamos, hay una preparación ahí, fíjense que ellos están discutiendo si la moto se usaba para la granja. El liquidador viene, reconoce y dice, sí, yo hice la investigación y la moto se usaba para la granja, por lo tanto, exclusión de cobertura válida. Digamos, si yo saco un seguro para una moto para uso particular y la uso para delivery, la cobertura cae, porque no es la finalidad. Finalmente, y fíjense cómo él va siguiendo, va encerrando en el contrainterrogatorio, lo va encerrando hasta que le hace decir que si bien la moto, obviamente, que se usaba para lo que está diciendo el testigo, que la moto se usaba para la granja, finalmente, al momento en que es robada, no estaba siendo usada para la granja. Que es un punto, no sé si definitorio, pero es un punto importante para probar. Fíjense cómo él va cerrando, va cercando, va haciendo un trabajo que solamente se puede hacer si uno lo tiene preparado. A veces sale de carambola en una audiencia, pero no siempre se puede lograr eso, porque hay testigos que cuanto más uno le pregunta, aunque lo haya traído uno, peor le declaran a uno. Digamos, vieron que a veces hay testigos que terminan de decir algo y uno le dice al abogado de la contraria, va a repreguntar, y uno está diciendo que diga que no, porque el testigo está perfecto, aunque lo trajo el actor, le declaró para él. Y muchas veces, como dice mi madre, que a veces uno pierde la oportunidad de hablar y muchas veces de callarse, saber callarse también es una virtud para las audiencias. Saber cuándo no preguntar. A veces el mejor testigo es el que no responde algo que nosotros, digamos, no preguntándole, que de la otra manera. Pero fíjense, no sé si lo quieren pensar dentro de la teoría del caso, si lo quieren pensar dentro de un engranaje o una idea de cuando uno se sienta en una vista de causa. Y también elegí esta audiencia especialmente con la idea de que no siempre la oralidad está definida por una posición dominante investigativa de la jueza o del juez que lleva adelante la audiencia. Fíjense que en esta audiencia, a diferencia de la preliminar, como les decía, yo estoy expectante, no me meto. El interrogatorio es plenamente de los abogados, solamente alguna cuestión aclaratoria sobre si fue a la casa de la reja, alguna cuestión que en ese momento no queda claro en el relato. Pero fíjense que aún el proceso de oralidad se abastece y soporta roles de juezas y jueces muy diferentes. No todos preguntan de la misma manera, no todos tienen la idea respecto de cuál es la intervención en esa pregunta, no todos, como hablamos el otro día con el doctor Maimone, tienen esa idea de una teoría propia que vengo a confirmar. No siempre ocurre eso. A veces uno solamente tiene las dos posiciones y avanza con las preguntas que las partes... Hay cosas que son evidentes, digamos, si estamos discutiendo si tenía casco o no tenía casco, que la jueza al juez le pregunta si llevaba casco colocado, digamos, no estoy interviniendo en nada, si la parte está discutiendo si tenía casco o no, digamos, digamos, estamos preguntando de algo que está controvertido en el marco de ese juicio. No sé si alguien más había pedido para hablar y no lo estoy viendo, pero fíjense cómo estamos siempre en posiciones muy diferentes y formas de interrogar muy diferentes, pero
con esta idea, sí, de alguien que está ahí y dirige y por lo menos está presente en la audiencia. Me gustaba esta audiencia por eso. Yo había marcado que estaban preparados, que tenían... Sí, Karina. Estás muteada, Karina. Ahí está. A mí igual me genera una duda esa reflexión, porque yo digo, él en todo momento, cuando él reconoce, él dice que la moto estaba dentro de la casa. Entonces, se supone, digamos, aún no habiéndole contestado eso, se supone, si yo tuviera que analizar eso de fondo, creo que debería haber otras aristas, porque en el fondo, él lo dice desde el vamos, en el mismo acta estaba que la roba en la casa, adentro de la casa, atrás de una reja, con lo cual el delivery obviamente no lo estaba haciendo, porque no la roba en una situación, en una calle, comercialmente, en otro... No sé, no me resulta como que él hubiera hecho una pregunta que me parece que sí logra decir finalmente que a las 12 de la noche no estaba haciendo el delivery, pero no sé si con ese acta, no sé si logra desvirtuar, habría que ver otras cuestiones, la exhibición que plantea la aseguradora, porque desde el vamos queda dicho que estaba adentro de una casa, con lo cual el delivery era estaba dentro de su propia casa, lo dice desde el vamos, que él no va, pero que va al comercio, que le cuenta que está dentro de la casa, atrás de una reja. No sé después cómo sería el robo, cómo después termina resolviéndose una cuestión de exhibición de cobertura, si eso puede o no ser una exhibición, digamos, si la usaba como para trabajar y no estaba asegurado, si el hecho de que estuviera en la casa podía ser causal o no de la eximente en la cuestión de fondo, ¿no? Sí, hay en esos fallos en ese sentido. Hay fallos en ese sentido. Que quede más claro, pero no me parece que logra algo que no hubiera estado en un análisis de la documental que queda reconocida. Sí, puede ser. Puede ser que al decirlo es como más... claro, como tiene una fuerza decirlo, pero sí, puede ser, sí, puede ser, Karina, que en realidad el análisis finalmente que se puede hacer al momento de la sentencia, igual se veía abastecido con lo que ya constaba en el acta, pero logra esa manifestación y cierra, por eso no sigue, cierra con esa idea, que es su defensa. Sí, el intento claro, es el centro de su defensa, digamos, que el hecho de que no hay en realidad una relación entre estar usando la moto en el momento de delivery, sino que hubiera ocurrido igual frente a esta situación. Pero bueno, sí, es como más la palabra tiene como ese efecto tal vez en ese punto. Yo ahora quería ir a contarles algunos números como para después ir avanzando con algunas conclusiones. Doctora, perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. Antes de pasar al tema siguiente. Sí, Martín. Buenas tardes, ante todo. Yo siempre, en la participación en este tipo de audiencia, siempre destaco la celeridad entre la pregunta y la respuesta del testigo, y pienso en las destrezas que tenemos que desarrollar los abogados, que tenemos que controlar ese contrainterrogatorio, porque quizás ante esa inmediatez entre pregunta y respuesta, es complejo analizar si se preguntó bien, si se preguntó de una manera cerrada, si está orientando al testigo, o si muchas veces no es preferible hacer esperar unos segundos al testigo a que conteste para poder analizar la forma en la que fue preguntado. Bien lo decís, Martín, porque en las últimas rozan lo indicativo, en las últimas que él hace. Es cierto tu observación. Tenemos la dificultad que la audiencia virtual dificulta muchísimo poder hacer eso que vos decís. Aún pasa en la confesional, que finalmente uno le termina diciendo, bueno, le hago la pregunta, pero usted no contesta hasta que su abogado diga que se hace.
¿qué se hace? Entonces, que lo presencial en realidad uno cruza los pliegos, los abogados están ahí, discutimos un poco el tema de los pliegos, tachamos las que no van, las que son negativas, las que no son un hecho personal, y bueno, y terminamos cerrándolo por ahí antes de empezar a la declaración. En la audiencia virtual, en la confesional, tienes enorme dificultad, y en la testimonial también, porque es verdad que él, apurándose al final de la declaración, apurándose al final del interrogatorio, termina haciendo una seguidilla de mini indicativas. Entonces no estaba siendo usada, no. Entonces no, y ahí como que apura al testigo y puede ser, está bien la observación que haces. Las audiencias virtuales, ustedes habrán visto todos los videos que hay de audiencias virtuales de todos lados, de gente desnuda, de gente en calzoncillos, sumado a, yo haría una investigación cierta, no sé si el CONICET me va a seguir en esta, pero la cantidad de perros que han ladrado en las audiencias es inconmensurable. En esta misma, no sé si notaron que en un momento ladra un perro, la cantidad de perros cuando estábamos en pandemia, los niños, digamos, todo lo que pasa, toda esa vida de audiencias. El otro día vi una, a ver si se las puedo mostrar, que es de acá, porque hay muchas de gente en bolas de otros países, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras propias gentes en bolas. Esperen, no me quiero ir. Voy a cerrar esto un minutito. Esta es de acá, y me parece que la que está es, a ver si lo puedo mostrar, esta es muy buena. Me parece que la que está en bolas es la jueza, pero bueno, porque siempre ponemos abogados en bolas, pero... Su alegato. Doctor... doctor Panelo, perdón. Sí, doctora. Doctor Panelo, discúlpeme y disculpas el doctor Chítaro. Recién no la veo. Tiene que poner la pantalla. Sí, estoy con el collón porque me acabo de bañar, doctor. ¿Le molesta que por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar. Adelante. Bueno. Ay, perdón. Me ve la Bueno, el desparpajo es de... ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? El desparpajo, y tengo una que es muy buena, está en inglés, pero es excelente, se las voy a pasar solamente antes de pasar a lo siguiente, igual se van a dar cuenta. The video settings, you might want to... Can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. Muy bueno el abogado que no puede sacar el filtro y le queda el filtro del gato y termina diciendo no soy un gato. Sí, finalmente después sigue la audiencia y el juez lo ayuda a sacar el filtro de gato, que es excelente. Bueno, pero yo iba a ir a otra cosa, que era mostrarles algunos números como para tratar también algunos números y algunas conclusiones. Los sí siempre de las audiencias, digamos, la puntualidad en la audiencia es esencial, ir a la audiencia preparado, ir a la audiencia dispuesto, la cordialidad que vimos en la audiencia de Balbín, esperar el turno para hablar, la formalidad del acto. La audiencia es un acto formal, y la formalidad de ese acto, que es un acto trascendental, no lo da por una corbata más y una corbata menos. La formalidad del acto y el respeto al acto es
que a veces es el día en la corte, a veces es el único momento en el cual las partes van a ver a la jueza o al juez, la única vez es la primera oportunidad en que abogadas y abogados se ven entre sí, se ven con la jueza o el juez, por lo tanto es un acto que debe ser respetado. No gritar en las audiencias, no gesticular en las audiencias, no mover la cabeza, no hablar por teléfono en las audiencias, no ser descorteses en las audiencias. En las audiencias, pensaba, el otro día puse esta foto porque le pedí a la abogada que vi que había publicado esto, si me dejaba poner la foto, y vi que una abogada había puesto esta publicación diciendo: segunda del día, amo las audiencias presenciales. Todos amamos las audiencias presenciales, porque también la audiencia presencial tiene una riqueza que la audiencia virtual no tiene. Como no tiene esta reunión que estamos teniendo, si la estuviéramos todos juntos, discutiríamos de otra manera, hablaríamos de otra manera. Y a la vez, cuando vi la foto dije, tanto muestra esta foto. Esta foto muestra que hay abogados y abogadas que van todos los días a las audiencias, haya jueces o juezas del otro lado, haya empleados, haya lo que sea del otro lado. Muestra también los espacios que les damos nosotros a las audiencias. Eso es una mesa de entradas, o por lo menos es un lugar donde hay expedientes. El hecho de que los lugares de las audiencias, como las mesas de entradas, sean los lugares peores calefaccionados, más incómodos para estar, con mayores dificultades, demuestra que nosotros como organización, y allí ya no hablo de abogadas y abogados, me coloco en el lugar de la organización del Poder Judicial, pensamos que la atención del público es algo menor, que el contacto que tenemos con la gente debe estar destinado a los peores lugares. La estructura de los juzgados que están en el Palacio de la Plata, si ustedes conocen uno o conocen 10, verán que los despachos de juezas y jueces, pero no son responsabilidad de ellos, digamos, así está estructurado, que los despachos de juezas y jueces son enormes, que las mesas de entradas son pequeñas, que para estar en la mesa de entradas hay que estar parado, ahora se va menos, pero siempre fue así, que las salas de audiencia son lugares incómodos donde hace calor en verano y donde hace frío en invierno, que a veces no hay lugar para que todos se sienten. Eso también habla mucho de organización. Y ubicar un proceso por audiencias también implica que nosotros empecemos a pensar ediliciamente qué es la forma que nosotros le brindamos al ciudadano que llega al juzgado. Entonces, la abogada ama las audiencias presenciales, como digo, todos amamos las audiencias presenciales, porque además, por algo estudiamos derecho. Pero no sé, salvo que uno se vaya a dedicar a ser escribano o que uno se vaya a dedicar a ser un investigador del derecho, en general todos los que estudiamos derecho nos gusta hablar, nos gusta estar con otras personas, nos gusta discutir cosas, y las audiencias son el ámbito perfecto, es un combo perfecto. Pero pensaba eso, digamos, le pedí a la abogada, le dije si me dejaba publicar esta foto, o mostrarles a ustedes esta foto, pero pensaba eso, cómo estamos volviendo a las audiencias presenciales, y qué alegría que hay, en las de esta semana, todos los abogados contentos, abogadas y abogados contentos de volver a vernos, también nostálgicos de lo que era antes el Palacio y que ya no es más, esos pasillos que ahora están vacíos, y las colas en las mesas de entrada que no existen más, y todo ese mundo que la mayoría conocimos porque no existió hasta hace 3 años, no es que es tan alejado en el tiempo. Las audiencias remotas tienen además de esas reglas, todas estas otras: estar vestido, no comer, colocarse la cámara, respetar el turno para hablar especialmente. Las audiencias remotas requieren de una mayor orden, porque presencialmente por ahí todos hablamos al mismo tiempo y hablamos unos sobre otros, pero las audiencias remotas requieren de ese tiempo. No es algo para hacer mientras se hace otra cosa, no se puede estar en una audiencia como muchas veces están mientras uno maneja, no corresponde, uno debe, no digo, pero bueno, destinarle un tiempo para ese acto que es un acto, como digo, que sigue siendo un acto formal, aunque sea un acto en el cual estamos en formato remoto. Nosotros hoy no tenemos, lo digo como miembro de la Comisión de Seguimiento de la Oralidad de la provincia, datos generales del plan de oralidad. Porque desde el 2019 que tuvimos los últimos datos,
Actualmente existen datos, pero son datos informales que yo no les puedo compartir. Por lo tanto, sí les muestro los datos de mi juzgado, y de nuestro juzgado, porque está Manuel también allí. Les muestro los datos de nuestro juzgado. Nosotros empezamos con el plan de oralidad en octubre de 2016, o sea que estamos cercanos a cumplir 6 años. La cantidad de causas que se finalizaron por acuerdo en el plan de oralidad, aclaro que el plan de oralidad se aplica a todas las causas, es decir, vuelvo a lo que les dije al principio. El plan de oralidad tiene sentido frente a una masividad de gente que lo aplica y frente a igualdad de todos quienes van al juzgado y están en el juzgado. De manera que no es que una causa tramita por el plan de oralidad y una causa tramitan por el plan escriturario. No, todos los procesos que a partir de ese día llegaron a una instancia de prueba, hubiera estado trabada la litis antes, tramitan por este plan. Fíjense que si yo tengo 100 causas, casi 39 terminan en la conciliación o en la transacción. Es decir, hay allí un punto central. Piensen que si yo tengo 39% de causas terminadas por acuerdo, significa que tengo 39% de causas que difícilmente tengan una ejecución de sentencia, porque es de lo normal que quienes hacen un acuerdo lo cumplen mucho más que si la decisión viene dada desde alguien externo, en este caso una decisión judicial. Así que ya de 100, 39 terminaron allí. Desde el principio a fin, digamos, desde que el proceso se inicia al fin, si fuera con acuerdo, el proceso dura 421 días corridos, y si fuera con sentencia, 722 días corridos. Siempre contamos en días corridos, porque como dice el doctor Chayer, que lo van a escuchar la semana que viene, la gente lamentablemente vive en días corridos y no vive en días hábiles. Podría vivir en días hábiles, pero bueno, como estamos destinados a trabajar con personas que viven todos los días, contamos por días corridos. De esos días corridos que dura el proceso, ustedes saben que hay una etapa que es ingobernable para nosotros, que es la etapa de la traba de la litis. Nosotros empezamos a intervenir activamente en la gestión del proceso a partir de la audiencia preliminar. Por lo tanto, desde la audiencia preliminar hasta la sentencia, tenemos el plazo de prueba, más los 30 días de la sentencia, el proceso tiene 220 días corridos. La tasa de celebración de la audiencia preliminar, es decir, de 100 audiencias que llamo preliminares, el 96,74% la gente viene. Y en las audiencias de vista de causa, el 87,06%. Cualquier proceso, y eso seguramente también Héctor se los va a explicar, cualquier proceso de oralidad requiere una tasa de celebración de audiencia superior al 80%, porque si no, no se sustenta, porque si la gente, yo fijo audiencias, si la gente no viene a las audiencias, bueno, no hay manera de resolver la cuestión, y finalmente la cuestión termina resolviéndose de otra manera. Les decía que nosotros no tenemos hoy números oficiales, y yo les tendría que traer números del 2019, y ya ha pasado mucho tiempo. Sí tenemos al alcance una publicación que ha hecho la Universidad Nacional de La Plata, a través de un trabajo que ha hecho el doctor Giannini. Ese trabajo del doctor Giannini comparó el proceso escriturario, el proceso por audiencias, y estableció que un proceso escriturario en la provincia de Buenos Aires dura 4 años y 7 meses, y un proceso por audiencias en promedio dura 1 año, 5 meses y 13 días. Fíjense que nosotros estamos un poco por encima de ese trabajo que hizo el doctor Giannini, pero para que tengan una idea, más o menos estamos hablando de 1 año y medio contra 4 años y medio que dura un proceso escriturario. Pero además les quiero contar otra cosa más. Nosotros tenemos sentencias dictadas en juicios escriturarios, porque cuando llegué al juzgado, había un montón de causas que habían tramitado durante el proceso escriturario, y que yo tenía que dictar sentencias. Y a la vez están todas las sentencias que se dictaron de los procesos de oralidad. Yo notaba que en los procesos de oralidad las sentencias se consentían más que en los procesos que habían tramitado en formato escriturario. No tengo las respuestas completas al por qué, digamos, estos son datos de en el caso de procesos orales, más de 270 audiencias, y en el caso de procesos ejecutarios, más de 200 audiencias. Todas las sentencias que se dictaron desde que llegué
están en esta contabilización. Y empezamos a darnos cuenta que en los procesos escriturarios se apelaba, como dice ahí, el 66%. En cambio, en los procesos orales se apelaba, en los procesos orales, digamos, más de la mitad no se apelaba, se consentía. Como les decía, no tengo una respuesta total y de acuerdo, digamos, total a este fenómeno. Las sentencias todas son dictadas por mí, o sea que no es que unas son mejores o otras. Evidentemente un proceso es mejor porque las dicto yo, digamos. Si me equivoco en una, me equivoco en una escrituraria o una oral. Y empecé a pensar que en realidad la sentencia en el proceso de oralidad conforma a veces, viene a cerrar algo de conciliación que no se arregló. Que la sentencia termina cerrando esa idea, a veces las partes no llegan, realmente necesitan la sentencia y después la sentencia la consienten. Obviamente con una virtuosidad enorme, porque si yo consiento una sentencia, tampoco se ejecuta. Entonces, si yo de 100 procesos, 40 los terminé por conciliación, y de los 60 restantes, más de 30, las partes consienten la sentencia, fíjese qué poco es lo que termina llegando a la apelación a la Cámara, y finalmente, en esos casos sí, al proceso que se apela. Entonces, a veces uno le da bronca, porque uno a veces dice, está muy cerquita de arreglar. No arreglan. Dicto la sentencia y viene y dice, bueno, sí, consentimos, practicamos liquidación. Y uno dice, bueno, ¿para qué me hicieron hacer la sentencia? Bueno, porque realmente a veces es necesaria la sentencia. Y está bien que la sentencia forme parte de ese proceso que en realidad no deja de ser un proceso de finalización, de pacificación, de lo que ustedes lo quieran mostrar. Yo les había dicho al principio que había como 4 objeciones básicas y que yo consideraba que eran las más potentes que tiene los procesos por audiencias. Y quiero responder al final a estas ideas y que me parece que corresponde, porque además es un debate válido. Lo digo en este sentido. Muchas personas que están en desacuerdo al proceso por audiencias, muchas personas que están en desacuerdo con que jueces y jueces estén adelante de las audiencias, son personas honorables, que ejercen la profesión y que ejercen la magistratura con todas las de la ley, y que por lo tanto no hay ningún cuestionamiento en ese sentido. No pienso o no pensamos que uno sea más juez o menos juez. En realidad pensamos que se ejerce la magistratura de muchas formas y que esta es una mejor manera de ejercerla. ¿Vieron? El primero es que, a diferencia de las objeciones que se decía, no hay en el proceso escriturario un paralelismo igual, idéntico y de igual de virtuosidad o virtuosismo que tiene el proceso por audiencias. Que como hoy decía alguien que habló al principio, creo que, no me acuerdo si fue Nazareno, que en realidad en el proceso, en la audiencia, se generan un montón de actos procesales, que las partes se hacen pequeñas concesiones, que las partes están de acuerdo en algunos puntos, que las partes se hacen reconocimientos que no hubieran hecho, que no lo hicieron los escritos postulatorios. Porque, y ahí voy a citar al doctor Andrés Soto, algo que él siempre dice, y que es muy cierto, es que el papel soporta más que la palabra. Y eso es así. Vieron que a veces uno lee las contestaciones de demanda, o las demandas, especialmente las contestaciones, porque uno está respondiendo a algo, y uno a veces no puede entender cómo en una contestación de demanda, en el cual hay una demanda por la muerte de un niño, se niega el carácter de hijo de los actores, cómo en la contestación de demanda se niega el hecho, cuando en realidad por ahí en esa misma documentación se trae la denuncia de siniestro. Todo ese ejercicio de la negativa, que nosotros lo tenemos muy articulado y muy aprehendido, cómo después en las audiencias eso no ocurre. Y las audiencias
además sirven para eso, para que si lo negamos, y a veces uno en la audiencia dice, bueno, va a seguir negando, o niega la firma, esta misma audiencia que les mostré de Suárez con Libra, el actor, cuando yo le doy el traslado de este informe que está reconociendo el liquidador, el actor niega la firma. Dice, yo ese informe no lo firmé. Que además era una suerte de confesión, bueno, veremos con qué reglas, pero cuando fuimos a la preliminar, yo tenía que hacer la pericia caligráfica sobre esa firma. Finalmente, el abogado me pidió un cuarto intermedio para hablar con su cliente, habló con su cliente y salimos de la audiencia preliminar con que él reconocía la firma. Bueno, eso ocurre en las audiencias, que finalmente, entonces, eso es imposible. Fíjense que si no es, como hoy lo explicaba Rafael, si no es una contestación de la oposición y doy traslado de la oposición y resuelvo, son resoluciones que no son apelables, pero bueno, que finalmente terminan generándose una situación escrituraria que no es igual que lo que ocurre en la audiencia. Que esta idea de sobrecarga aparente de trabajo, que es la audiencia, que es cierta, la audiencia implica una recarga de trabajo importante, implica un trabajo que hace todo el organismo, y también abogadas y abogados que ven a la audiencia. Pero eso, que es hoy algo que estamos ocupándonos, va a tener un efecto virtuoso para el futuro. Porque yo voy a tener menos prueba, porque yo voy a terminar el proceso más antes que si hubiera tenido otro tipo de proceso. Siempre el doctor Morello decía que el juzgado debía ser un hospital y un hotel, y esa es una linda representación en este sentido. Nosotros somos una organización que no controla el flujo de ingreso de trabajo, como por ahí tal vez otras organizaciones. No la defensa pública, que tampoco controla el ingreso de flujo de trabajo. Por lo tanto, nosotros debemos darle satisfacción y servicio a todos los que vienen y todos los días son sorteados en la receptoría para llegar a nuestro juzgado. El hecho de tener muchos expedientes durante mucho tiempo hace que ese servicio sea peor, no mejor. Digamos, si yo pienso que hoy no tomo una audiencia porque mejor ese momento o ese espacio de tiempo lo ocupo en otra cosa, finalmente es un engaña pichanga, diría mi abuela. Porque finalmente eso al final del día va a ser más trabajo, va a ser más pericias, va a ser más tiempo, y voy a tener en esa ecuación de tiempo y en esa línea de tiempo que yo tengo muchos procesos durante mucho tiempo. Mi idea es que el proceso se inicie y finalice. De esa manera yo desagoto ese flujo de trabajo y puedo avanzar con el siguiente proceso que llega. La falta de capacitación también es cierta, y yo acuerdo en que nosotros desde nuestra formación profesional estamos muy debilitados en lo que es la conciliación, en lo que son fórmulas para tratar de solucionar ciertos problemas que se pueden solucionar de una manera que no es con la sentencia. La sentencia a veces es pacificadora y a veces no. A veces solamente tira más nafta a un fuego que ya está encendido o parecía que se estaba por apagar. Entonces, el hecho de no estar capacitados no tiene que ser un argumento. Nosotros tenemos que buscar la capacitación, debemos exigir la capacitación. Y no puede haber posibilidad de que yo delegue en alguien para que haga cosas que si yo las hiciera serían de mi responsabilidad. Es decir, si yo no puedo prejuzgar, no puedo mandar a prejuzgar a un funcionario, de ninguna manera. Por lo tanto, que yo me ampare en que yo no puedo prejuzgar y que por lo tanto va a un funcionario a decirle, miren, en realidad hay un juicio similar acá y en un juicio similar la jueza le dio 300.000 por daño moral, así que más o menos para que usted... No, eso es una barbaridad. Lo haga un funcionario, si yo sé que lo está haciendo, está mal. Entonces tampoco es un argumento. Obviamente que el cuidado de no prejuzgar, de no decir algo, obviamente que siempre es un fantasma que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos posibilidades de otorgar, el código nos da posibilidades de darle a las partes fórmulas conciliatorias sin necesidad de prejuzgar. Y por último, y lo ato a esto que yo les decía hoy, que no sé exactamente por qué ocurre, pero finalmente ocurre, que es que
aún cuando lleguemos a la sentencia, que es este último datito, que como digo, es temprano y todavía lo estoy trabajando y lo estamos trabajando porque no me termino de dar cuenta por dónde va, pero que aún esa colaboración, esa unión, ese diálogo que se produce sincero de las partes en el proceso, finalmente termina consiguiendo que aún cuando necesitemos una sentencia, esa sentencia las partes la consientan. Y eso no es poco. No es poco. No es poco para lo que nosotros pensemos de lo que es el rol que finalmente nosotros tenemos. El otro día en la reunión, en la charla con Andrés, se pensó mucho en la verdad, o se habló mucho de la verdad y la idea de justicia. Bueno, es una idea bastante inasible para nosotros, porque nosotros tenemos un recorte muy chiquito, porque a nosotros nos llega una fotito muy chiquita, y realmente el mundo pasa por otro lado. Pero en esa fotito, en ese recortecito que nosotros tenemos, sí podemos tomar decisiones que finalmente satisfagan, den una respuesta oportuna, y que finalmente nos sintamos parte de eso, ¿no? Y también pienso, y ya ahora les doy la palabra para lo que quieran contar, decir, de todo lo que hemos hablado, también pienso que personalmente nos interpela. Nosotros personalmente debemos interpelarnos respecto de cuál es la función y que finalmente por qué un día decidimos estudiar Derecho. Si por ahí es porque no nos gustaban las matemáticas, si por ahí es que teníamos un amigo que era muy amigo nuestro y también fue a Derecho, y por ahí hubiéramos terminado en Bioquímica, pero sí esta cuestión de las carreras humanísticas, ¿vieron? Esta cuestión del contacto con la gente, de conocer, de saber, bueno, eso tiene, si uno no le gusta eso, y es razonable y es entendible que a alguien no le guste participar de las audiencias, que uno tenga miedo, uno tiene miedo todos los días en las audiencias, uno tiene miedo de meter la pata en las audiencias, eso no se va nunca, de meter la pata en las audiencias. Habrá audiencias más fáciles, más difíciles, pero eso está siempre y nos pasará a todos. Pero sí tener esa idea de ese rol como mucho más cercano a lo que seguramente nosotros pensamos que íbamos a hacer cuando estudiamos Derecho, ¿no? Bueno, hablé mucho, les doy la palabra, me gustaría escucharlos un poco. Sí, Karina. Yo creo que por ahí la experiencia de muchos años, creo que hay una cosa que es muy importante de todo lo que vos decís, que yo coincido. Creo que es sumamente importante poder brindarle a la gente que uno asiste, nosotros desde la defensa pública, igual que Rafael, y los abogados de la matrícula, independientemente del rol o del ejercicio de la profesión, esta manera de poder pacificar los conflictos. Creo que la oralidad es muy buena para eso, porque por ahí también la facultad nos ha enseñado como que el derecho es la pelea, ver quién gana, y todo eso creo que no es bueno. Uno puede, a veces uno piensa, bueno, uno desde la defensa pública no tiene que cubrir sus honorarios, hay un montón de otras cosas que uno también debe analizar cuando analiza el ejercicio de la profesión. Pero sí es cierto que si todos pudiéramos colaborar para que esas situaciones o los conflictos pudieran de alguna manera pacificarse, creo que es muy bueno. Creo que la oralidad hace mucho para eso, es muy buena, y aún coincido que aún cuando uno no puede, no desde mi lugar, llegar con la otra parte de un acuerdo, sabiendo que hay pocas probabilidades de esto porque están muy enemistados, muchas veces en las audiencias con un juez, porque es muy importante para las personas que uno asiste la presencia de la persona que va a decidir sobre lo suyo. Que por ahí uno, como está en el ejercicio de la profesión, los jueces son los abogados, no nos damos cuenta de lo importante que se le significa a una persona conocer o tener contacto con la persona que va a decidir sobre muchas cosas de su vida personal, que para ellos son trascendentales. Y aún no pudiendo conciliar la sentencia y todo el proceso de la oralidad, hace que también la parte se vaya convenciendo de cosas de las que no estaba convencida o estaba muy segura
de que era su derecho y no el derecho del otro. Entonces, a partir de pruebas que él escucha con un juez enfrente, que para mí la oralidad debería retomarse y retomarse en serio y dejar la virtualidad, porque me parece que la virtualidad no fue el objetivo de la oralidad, me parece que eso habría que empezar a trabajarlo y volver a retomar la oralidad presencial, digamos. Sobre todo creo que es muy importante, no para los profesionales, sino para la gente a la que se le va a resolver cuestiones de su vida. Que tengan una presencia y que tengan una participación mucho más activa en lo que va a ser después lo que le van a resolver. Me parece que la oralidad en eso es maravillosa. Y creo que que los jueces que la ejercen, ya sea porque no han podido conciliar, pero después en una sentencia coincido en que a mí, que me toca explicarle a los patrocinados nuestros, mire, usted lo perdió, ¿no? Es muy distinto cuando fue a una audiencia virtual, a una audiencia presencial de vista de causa, que cuando no lo fue. Es muy distinto. Creo que la escucha también es muy diferente. Me parece muy importante, creo que es una cosa que es muy buena y habría que, el tema de la conciliación habría que ejercitarlo también un poco más, ¿no? Desde todos los lugares, inclusive nosotros. Gracias, Karina. Sí, creo que lo dijo el otro día Rafael cuando estaban hablando sobre la audiencia confesional de Sandra, y Rafa lo dijo el otro día, dijo, aunque le vaya mal, escuchó por qué le fue mal, ¿no? Esa idea que es lo mismo que dice Karina recién, ¿no? Esa idea que también, me acuerdo que una vez lo dijo Berizonce, que había menos que explicar para los abogados y abogadas que habían participado en una audiencia con sus partes, porque las partes habían escuchado lo que habían dicho los testigos, que ellos pensaban que iban a decir una cosa que habían dicho otra, ¿no? Es muy cierto. ¿Alguien más? Rafa. Sí, Rafa. Cecilia, en esto de los tiempos y este cuestionamiento que hay a la labor del juez, ¿cómo te has manejado en estos años? ¿Has logrado fijar audiencias con una premura, digamos, más o menos interesante o tardío? ¿Cómo es el tema? Bueno, estamos un poco complicados, pero bueno, yo les comento brevemente. Yo tomo 3 audiencias preliminares los jueves y los martes y los miércoles audiencia de vista de causa. Lo tengo al doctor Maimone, que no me va a dejar mentir. Aunque la doctora Di Cosimo también se autopercibe Maimone, porque veo que le ha quedado del señor marido. Bueno, así que si yo me equivoco, el doctor Maimone va a decir que no. Nosotros teníamos en el plan de oralidad que desde que las partes me piden la audiencia preliminar, nosotros fijamos la audiencia a 10 días. Hoy les diría que estamos a 15 días, 15, 18 días. Sí respetamos a rajatabla, digamos, hoy tengo audiencias hasta el 15 de septiembre fijadas preliminares, creo que sí. Pero ¿qué pasa? Como hay mucha recarga ahora, un solo día de preliminares no me alcanza, entonces estoy poniendo también preliminares los viernes. Tenemos etapas, por ejemplo, desconozco también, hay algo que ha pasado con la traba de la litis, que ha hecho que durante la pandemia, como la oficina no trabajó, se demoró la traba de la litis. La existencia de domicilios electrónicos constituidos en la página de la Corte ha hecho que la traba de la litis tal vez se haya apurado ahora un poco más, entonces tenemos más procesos llegando a oralidad. Para que el plan de oralidad anduviera perfecto, nosotros ya hemos pasado los más de 600 procesos en oralidad, o 500 y pico. Para que el plan ande perfecto, en ese grupito que yo tengo en funcionamiento debería tener 60 procesos. Hoy tengo en ese trencito que están transcurriendo la etapa la etapa probatoria, 82. Estoy un poco elevada de eso. Pero bueno, yo espero que de a poco podamos ir ajustándonos. Es verdad también que están llegando muchos a sentencia, y vieron que cíclicamente al final del año las compañías de seguro, por una cuestión del reaseguro, hacen más ofrecimientos, por lo tanto tenemos más conciliaciones en noviembre y diciembre que en julio y agosto.
Entonces, pero bueno, estamos más o menos en esos números, un poco apurados, pero por ejemplo, vista de causa, sí, a rajatabla a 90 días estamos fijando. Las audiencias que tomé vista de causa esta semana, todas estuvieron perfectas. ¿Qué significa? Que yo con la vista de causa terminé. Tengo todo producido. Por lo tanto, esos procesos ya pasan a sentencia. Obviamente que hay procesos que se van de los tiempos. Siempre cuando yo les muestro los números son de mediana, no son de promedio. Es decir, la mediana descarta los muy rápidos y descarta los muy lentos. Por lo tanto, es más ajustada. Digamos, si tengo un proceso muy rápido, no lo cuento ahí. Si tengo un proceso muy lento, obviamente no es lo mismo. Si yo tengo que producir una prueba, como tengo ahora una señora que vive en Jujuy, y tengo que hacer un exhorto a Jujuy para que le hagan la pericia en Jujuy, no es lo mismo que un proceso. Pero bueno, esos son más o menos lo que estamos. Ahora estamos necesitando más días de audiencia para abastecer esa demanda que tenemos de audiencias preliminares. No me equivoqué, Manuel, ¿no? No, aprovecho y tal vez comparto algunas reflexiones que iba pensando a medida de que se va la charla. La primera tal vez en relación a la audiencia preliminar, reflexionaba tal vez al no tener la experiencia práctica, qué pasaría con el procedimiento de la prueba si la audiencia es tomada por un funcionario o una funcionaria. Me parece que toda la potencialidad de esa audiencia en cuanto a pulir la prueba, sobre todo que no cumple con los requisitos del 362, se vería obsoleta. En contraposición también, otra cuestión que me parece, pensado en un futuro, sobre todo para garantizar la defensa del juicio, me parece que sería bueno que se grabe esa audiencia, a fin de que las partes tengan un correcto soporte para luego poder, en caso de considerarlo, rebatir o no el provimiento o no de las pruebas en segunda instancia. Y en el caso contrario, resulta vital que en el acta consten bien la fundamentación de por qué se rechaza una prueba. Y después, dos conclusiones más personales. Me parece que más allá de los tiempos y todas las cuestiones que consigue la oralidad, me parece que uno de sus mayores aportes es darle seriedad al proceso, que me parece que es una cualidad que en la forma anterior de litigar se perdía, en el sentido de que al generar un encuentro y sobre todo poder concretar un plan de trabajo, porque me parece que eso es lo que logra la oralidad entendida de esta manera, es decir, se juntan los distintos actores de un proceso para generar un plan de trabajo, una forma de desarrollarse, le da seriedad al proceso y hace que las distintas normativas, sobre todo en la etapa probatoria, logren cumplirse y logren materializarse. Por ejemplo, evitar las constantes fijaciones de audiencias testimoniales en caso de inasistencia, la producción de la prueba en tiempo oportuno y demás. Me parece que eso es uno de los mayores aportes que, por lo menos en mi experiencia práctica, he podido observar. Y por último, en relación a la menor tasa de apelación en procesos orales, si bien creo que todas las conclusiones o todos los motivos van a ser por vía de intuición, me resulta interesante traer a colación que la Corte, cuando inicia el plan piloto, en realidad los procesos por audiencia, la resolución 1094 del 2012, con el juzgado 1, 5 y 14 de La Plata y el 1 de Azul, da dos motivos, que lo hace para intentar acelerar los procesos en la etapa probatoria y a la vez lograr aumentar la calidad de las decisiones judiciales. Y no me parece una cuestión menor que la propia Corte dé como motivos aumentar la calidad de las decisiones judiciales. Y estos números tal vez pueden llevarnos a ratificar este objetivo o este motivo. Gracias, Manuel. No sé si alguien más. Se pueden habilitar los micrófonos porque están desbloqueados. Alguien, sí.
Bueno, no sé, si no tienen nada más, estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Bueno, Cecilia, han sido muy generosos, ¿eh? Por favor, Cecilia, un placer escucharte como siempre. Yo te he escuchado varias veces y siempre es un placer escucharte. Por mi parte, comentario personal. Ha sido un gusto una vez más, independientemente de mi carácter de coordinadora en esta actividad. Gracias a todos por haber participado hoy y nos volvemos a encontrar entonces el próximo miércoles a la misma hora, a las 5 de la tarde con Héctor Chayer. No se lo pierdan a Héctor, que tengan una linda noche. Hasta luego. Gracias. Chao. Buenas. Gracias.